Vamos a hacer unos mini waffles con fresas y zarzamoras en arcilla polimérica. Vamos a empezar haciendo las fresas. Voy a utilizar arcilla polimérica blanca para hacer una tirita y posteriormente voy a utilizar arcilla polimérica rosa para envolver esa tirita blanca que hicimos previamente. Y vamos a repetir el mismo procedimiento ahora con arcilla polimérica blanca. Hacemos primero una laminita y con ella cubrimos nuestra tirita o nuestro tubito de arcilla. Y finalmente vamos a repetir el procedimiento con la arcilla polimérica roja. Una vez que ya tenemos nuestra tirita bien apretadita, vamos a cortarla. Aquí podemos ver cómo en un primer corte transversal se ve como una fresa cortada. Y vamos a darle precisamente esa forma de fresita que es un poquito triangular. Aquí ya tengo mi primer pieza y vamos a darle más detallitos para que parezcan todas esas como nervios o nervaduras que tiene la fresa una vez que la cortamos. Estoy utilizando una agujita y vamos a utilizar arcilla verde para agregar el tallo y las hojitas que usualmente tiene una fresita. Vamos a hacer también pequeñas perforaciones ya que la fresa tiene esos hoyitos. Y así es como quedaron nuestras fresitas. Estas aún no las horneo. Las vamos a agregar posteriormente a nuestros waffles. Y ahora vamos a hacer las zarzamoras. Aquí combiné un poquito de arcilla polimérica azul con morada. Y ahora voy a cortar pequeños pedacitos de una tirita, tratando de que queden del mismo tamaño. Y le hago un orificio un poquito irregular en la parte superior para que parezca el que tienen las zarzamoras. También le estoy agregando un poquito de color pastel blanco alrededor, ya que así se ven las zarzamoras como si estuvieran de algún modo escarchadas. Entonces el polvito, el pastel, los colores pastel nos van a ayudar a darle ese efecto. Ahora vamos a hacer los waffles. Estoy usando arcilla polimérica beige. La estoy aplanando de 2 grosores de abate lengua. Y estoy utilizando este palillo, es un palillo chino que modifiqué para que se viera cuadrada la punta y poder hacer estos orificios. Y ahora vamos a cortar los excedentes para formar un cuadro con una navajita. Podemos redondear un poquito los bordes. Aquí ya tengo varios, algunos están un poquito incompletos, pero no importa ya que no se va a ver la totalidad de esas piezas. Y estoy utilizando un platito que hice fuera de cámara. Posteriormente haremos otro video de cómo se hacen los platitos. Y ahora estoy agregando colores pastel a mis waffles para que den esa impresión de que están doraditos, recién horneados. Aquí ya tengo todas mis piezas listas, aún no están horneadas. Y para fijarlos en mi platito vamos a utilizar pegamento horneable. Es de la marca Sculpey. Y voy a aplicar pegamento en la parte de atrás de mis waffles para fijarlos al platito. Presionamos ligeramente tratando de no deformar. Estoy agregando también un poco de textura con un cepillo de dientes, obviamente no usado, está nuevo. Y voy a reafirmar un poquito las formas con mi palillo chino otra vez. Y una vez que terminamos de fijar nuestros waffles, vamos a agregar todas nuestras frutitas. Estoy empezando por las zarzamoras. Hay que agregar pegamento también en las piezas para que fijen y no se despeguen con facilidad. Podrán ver que a medida que vamos agregando las frutitas, muchas veces hay que reafinar o retocar todos esos detallitos que teníamos previamente y que posiblemente se pierden al momento en que estamos presionando las frutas. Aquí ya tenemos todas las frutitas listas y vamos a hornear.
Esta arcilla se cocina a 130 grados centígrados por 30 minutos. Así es como nos quedó nuestro platito de waffles. Y como toque final vamos a utilizar resina de tipo UV mezclada con gis rojo. Aquí lo estoy rayando para hacer una especie de mermelada o bueno, simulación de mermelada. Le estoy agregando con mucho cuidado y aquí quiero que se vea como toquecitos y no que se ahogue completamente las piezas. Aplicamos la luz ultravioleta para que endurezca. Continuamos agregando más de nuestra resina coloreada. Y así es como nos quedaron nuestros mini waffles con fresas, zarzamoras y mermelada de fresa.